Hola, esta semana vamos a trabajar con la primera unidad, ¿cierto? Ya estamos terminando eh, de resolución de problemas. Vamos a trabajar con secuencias cuadráticas, ¿ya? Antes de trabajar con los ejemplos, vamos a recordar sobre el cálculo de área, tanto de cuadrados como de rectángulos, que lo vamos a utilizar, vamos a ver la aplicación, ¿cierto? Dentro de las secuencias que vamos a calcular durante esta semana, ¿ya? A continuación también van a haber dos ejemplos desarrollados eh, completos, ¿cierto? Similares a los problemas que van a tener que trabajar ustedes esta semana, ¿ya? Veamos. Primero, el área de un cuadrado. ¿Ya? Nosotros sabemos que el cuadrado es una figura plana, que donde las longitudes, ¿cierto? Las medidas de sus cuatro lados son todas iguales, ¿ya? Cada uno de sus lados, ¿cierto? Se corta en un ángulo recto, ¿ya? Y como les decía, ¿cierto? Todos sus lados son iguales, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el área, ¿ya? La superficie que está encerrada por ese cuadrado, la fórmula es del área, ¿cierto? Es el lado por el lado. En este caso, si nosotros llamamos a uno de sus lados A, ya sabemos que los cuatro lados son iguales, entonces tenemos que multiplicar para calcular el área el lado A por A, ¿ya? O lo podemos escribir también de forma reducida, ¿cierto? Como A cuadrado, que significa lo mismo, ¿cierto? Estar multiplicando A por A, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, ¿ya? Este es un cuadrado, ¿cierto? De 3 centímetros de lado, ¿ya? Todos sus cuatro lados miden 3 centímetros, que en este caso cada uno de los centímetros, ¿cierto? Están representados por cada uno de esos cuadrados, está cuadriculado, ¿ya? Entonces, si queremos calcular el área de este cuadrado, multiplicamos 3 por 3, ¿cierto? Y eso, bueno, también lo podríamos escribir como 3 al cuadrado, es 9, ¿ya? Como estamos hablando de centímetros, centímetro por centímetro me queda centímetro al cuadrado. En el ejemplo, ¿cierto? Que tenemos acá, como está formado por estos cuadraditos que miden 1 centímetro cada uno, nosotros podemos calcular el área como lo acabamos de hacer, ¿cierto? Pero también podemos considerar que esta figura, ¿cierto? Está formada por 9 cuadrados iguales, ¿cierto? En total, ¿ya? Que miden 1 centímetro cuadrado cada uno. Obviamente en este caso nosotros podemos contar cada uno de los cuadrados que forman este cuadrado más grande. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Y se comprueba el cálculo que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a aplicar dentro de los problemas de secuencias que vamos a ver a continuación, ¿ya? Antes de eso, veamos recordemos también cómo calcular el área de un rectángulo. En el caso del área de un rectángulo, ¿cierto? Nosotros sabemos que un rectángulo tenemos una figura plana también de cuatro lados, donde estos lados son paralelos, ¿cierto? Estos lados también son paralelos entre ellos y tienen medidas distintas a diferencia, ¿cierto? del cuadrado, ¿ya? Tenemos una altura, que en este caso vamos a llamar A, y una base, ¿cierto? Que llamaremos B minúscula, ¿ya? ¿Cómo calculamos el área de este rectángulo? Multiplicamos, ¿cierto? Altura por base, o base por altura, ¿cierto? Son equivalentes. Y de esa forma, ¿cierto? Vamos a obtener el área, ¿cierto? De este rectángulo, ¿ya? En este ejemplo, ¿cierto? Tenemos que la altura vale 3 y que la base vale 5. Entonces multiplicamos 3 por 5, 15 centímetros cuadrados, ¿ya? En este caso, de la misma forma, si nosotros consideramos que cada uno de estos cuadraditos que forman, ¿cierto? El rectángulo, acá abajo tenemos 5, ¿cierto? De base y 3 de altura, si multiplicamos, sabemos que eso van a ser 15, ¿ya? Y si contamos todos los cuadraditos, en este caso tenemos 5, 5, 10 y 5 más son 15, ¿ya? Se cumple también, ¿cierto? Lo que acabamos de calcular, si es que calculamos cada uno de los cuadraditos, ¿cierto? Que tenemos formando esta figura, ¿ya? Eso lo vamos a aplicar en los problemas que vamos a ver ahora como ejemplo y en los que van a tener que desarrollar ustedes, ¿cierto? En la clase o durante la semana, ¿ya? Veamos los ejemplos. Ya, vamos a considerar primero esta secuencia, ya que como ustedes ven son cuadraditos similares a los que estábamos viendo recién. Entonces tenemos las tres primeras fases. Fase uno, ¿cierto? Tenemos ese cuadrado, la fase 2 y la fase 3. Si vemos, ¿cierto? En este caso van aumentando la cantidad de cuadraditos más pequeños, ¿cierto? Que van formando estas figuras más grandes, ¿ya? La idea entonces es que veamos por lo menos las tres primeras fases, ¿cierto? Que son las que tenemos nosotros. Ir viendo, en este caso nos están preguntando por la cantidad de cuadrados de la base, los cuadrados de la altura y finalmente el total, ¿ya? Aquí lo vamos a ir calculando tal como lo estábamos haciendo con el área que veíamos recién, ¿ya? Veamos aquí para editar, ¿ya? Entonces, si vemos la fase uno,
nos están preguntando cuántos cuadrados tenemos en la base. En este caso, ¿cierto? Tenemos un solo cuadradito, ¿ya? Entonces tenemos, la base va a ser 1, ¿ya? Y de altura también tenemos solamente un cuadradito, ¿ya? ¿Cómo podemos saber el total? Obviamente nosotros podemos contar aquí, tenemos solamente un cuadrado, ¿ya? Pero como lo estábamos viendo, ¿cierto? En el caso anterior, nosotros podemos calcular, ¿cierto? Como una multiplicación de la base por la altura o el lado por el lado, ¿cierto? En este caso me va a dar 1, ¿ya? No es necesario hacer el cálculo completo, sino que quiero mostrar, ¿cierto? Lo que vamos a ir haciendo a continuación. Para la fase 2, si nosotros vemos, ¿cierto? Cuántos cuadrados tenemos en la base, en este caso tenemos 2 cuadrados, ¿ya? Tenemos 2 cuadrados y de altura, ¿cierto? También tenemos 2 cuadraditos, ¿ya? Si vemos en este caso, tenemos los cuadrados de la base, ¿cierto? Son la misma cantidad que los cuadrados de la altura, tanto para la primera fase como para la segunda fase, ¿ya? Entonces, en este caso, si tenemos base y altura igual, podemos decir, ¿cierto?, que esto es un cuadrado, ¿ya? Obviamente lo podemos ver en el dibujo, pero para fases más grandes puede que se haga un poco más complejo, ¿ya? Pero en este caso, la base y la altura corresponden, ¿cierto?, al mismo número. Entonces son cuadrados, ¿ya? Y podemos calcular, ¿cierto?, cuál es el total. 2 por 2, en este caso serían 4, ¿ya? Obviamente para estos casos es mucho más fácil, ¿cierto?, contar. 1, 2, 3, 4, tenemos correcto, ¿cierto?, el valor, ¿ya? Para la fase 3, aquí si vemos, ¿cierto?, la base, en este caso son 3. Y para la altura también vemos que son 3, ¿ya? Y también podemos calcular el total. Obviamente también aquí podemos contar que son 9 en total. Y si hacemos la multiplicación de la base por la altura, ¿cierto?, esto es igual a 9, ¿ya? En este caso, entonces, ya tenemos las 3 primeras fases listas, ¿sí? Y tendríamos que ir viendo, tal como en los casos anteriores, ¿cierto? En los problemas que hemos estado viendo en las semanas anteriores, ir viendo cuál es el patrón de cambio en cada uno de nuestras secuencias. En este caso podemos ver la base, ¿cierto?, que va aumentando de 1 en 1, ¿sí? Pero también en este caso vamos viendo que coinciden, ¿cierto?, con el valor de la fase, ¿ya? Fase 1 tiene un cuadrado de base, fase 2, 2, fase 3, 3 y así sucesivamente. Entonces en este caso, como van aumentando de 1 en 1, ¿cierto? Dejémoslo igual anotado acá, ¿ya? En este caso, el aumento, el patrón, ¿cierto?, de cambio es 1, ¿ya? En el caso de la altura, también vamos viendo, ¿cierto?, que va aumentando en 1, ¿ya? Entonces, para la fase inmediatamente siguiente, ¿ya?, que viene a continuación, deberían ser, ¿cierto?, aumenta en 1, serían 4, ¿ya? No lo tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestra secuencia, pero si ya calculamos el patrón, podemos calcular, ¿cierto?, cuáles son los que vienen a continuación. 4, ¿ya? En el caso de la altura, ¿cierto?, hemos visto que se mantiene igual, ¿ya? Entonces aquí también van a ser 4. Y el total de cuadrados van a ser 4 por 4, la base por la altura, ¿cierto? Y en este caso deberían ser 16, ¿cierto? Y lo mismo para los siguientes. En este caso es fácil calcular, ¿cierto?, para estos números más grandes. Ya sabemos que van aumentando de 1 en 1 y que además la fase coincide, ¿cierto?, con la cantidad de cuadrados de la base y de la altura, ¿ya? Entonces en este caso para la fase 10 ya sabemos que va a coincidir, entonces van a ser 10, van a ser 10 también de la altura y el total van a ser 10 por 10, ¿ya? Tal como si estuviéramos calculando, ¿cierto?, el área, ¿ya? Entonces en este caso 10 por 10 serían 100. Para los 100, ¿cierto?, también va a coincidir, en este caso tenemos 100 van a ser de la base, 100 van a ser de la altura y 100%, ¿cierto?, nos va a dar cuál es el total de cuadrados, ¿cierto?, que conforman la figura, ¿ya? Y para n, ¿cierto?, tenemos que llegar a la fórmula. En este caso, ¿cierto?, sabemos que va aumentando de 1 en 1 y que además, para este caso va a ser mucho más sencillo, coincide con el valor de la fase, ¿ya? Entonces, si la fase es la 5, por ejemplo, el número de cuadrados de la base va a ser 5. Si es 1.000.000, ¿cierto?, también va a ser 1.000.000. Entonces, en este caso, simplemente va a ser n, ¿ya?, que coincide con los valores de la fase, ¿cierto?, para cada una de las etapas, ¿ya? En el caso de la altura también va a ser n. Y para nuestro total va a ser de la misma forma que hemos estado haciendo anteriormente, ya como un cálculo de área, que en este caso va a ser n por n. Ustedes lo pueden dejar escrito de esta forma, ¿ya? Si lo dejan así expresado, está bien, ¿ya? Pero cuando nosotros trabajamos con letras, ¿cierto?, cuando multiplico n por n, ¿cierto?, en este caso lo podemos escribir también reducido como n al cuadrado, ¿ya?, que estoy multiplicando n por el mismo valor, ¿ya? Entonces en este caso, simple, ¿cierto?
primero van aumentando de uno en uno, ¿cierto? En cada una de las fases, tanto en la base como en la altura, ¿ya? En este caso van aumentando, ¿cierto? Base y altura. Hay dos dimensiones, ¿cierto? Que van cambiando, ¿ya? Entonces por eso nos piden que calculemos tanto la base como la altura y el total lo vamos calculando, ¿cierto? Como si fuera un cálculo de área, que en este caso, ¿cierto? Es un cuadrado, porque se mantiene base y altura el mismo número, ¿ya? Ese es el primer ejemplo. Veamos el segundo caso. ¿Ya? Estábamos viendo también, vimos anteriormente cómo calcular el área para rectángulos. ¿Ya? Consideremos esta secuencia entonces. Vemos la fase 1, ¿cierto? La fase 2 y la fase 3. ¿Ya? Aquí también es una secuencia que va aumentando. Hagamos el cálculo tal como lo estábamos haciendo con el ejemplo anterior. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Nos piden los cuadrados de la base, de la altura y que también calculemos el total de cuadrados para la secuencia. ¿Ya? Entonces, en el caso de la fase 1, si vemos la base, tenemos solamente un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado de base, entonces considerémoslo como 1. Y de altura, en este caso, ¿cierto? Tenemos dos cuadrados hacia arriba. 2, ¿ya? En este caso, ¿cierto? No se mantiene igual el número de la base y el número de la altura, ¿ya? Entonces, en este caso lo vamos a considerar, ¿cierto? Como un rectángulo, que igualmente, ¿cierto? Su fórmula es base por altura o altura por base, ¿cierto? Nos va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, para calcular el total de cuadrados, bueno, aquí nosotros lo podemos contar, ¿cierto? Tenemos dos cuadrados en total, ¿ya? Vamos a multiplicar la base por la altura, por 1 y van a ser 2, ¿cierto? Coincide, ¿cierto? Con lo que tenemos en la figura. Para la fase 2, si nosotros contamos, en el caso de la base tenemos 3 cuadraditos, ¿cierto? Abajo. Entonces son 3. En el caso de la altura también son 3, ¿ya? En este caso coincide. Y el total de cuadrados va a ser la base por la altura, ¿cierto? Y son 9 en total, ¿ya? Para la fase 3, si contamos, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de base. 5. Y de altura tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Para saber el total, entonces multiplicamos base por altura, ¿cierto? Y tenemos, el resultado serían 20 en total, ¿ya? Que si nosotros contamos acá, ¿cierto? Tenemos 5, 10, 15, 20 cuadrados en total. Está bien, ¿ya? Podemos ir comprobando cada uno de nuestros cálculos. Ya, ahora para la fase siguiente, ¿cierto? Tenemos las tres primeras fases listas, ¿cierto? Que son las que nos entregan en el problema. ¿Cómo podemos ir calculando las que vienen a continuación? ¿Ya? Tenemos que ir viendo cómo va cambiando, cuál es el patrón, ¿cierto? De cambio en tanto la base como la altura. En el caso de la base, ¿cierto? Si nosotros vemos 1, 3, 5, en este caso van aumentando, ¿cierto? Y van aumentando en 2, ¿ya? Si al 1 le sumo 2 me da 3, si al 3 le sumo 2 me da 5 y así sucesivamente, ¿ya? En el caso de la altura, ¿ya? Nosotros vamos viendo que parten 2, 3, 4, ¿cierto? Van aumentando de 1 en 1, ¿ya? En este caso, si queremos ver para el total de cuadrados, no va aumentando de la misma forma, ¿ya? En esto cambia, ¿cierto? Con lo que vimos de las secuencias lineales, que son las que estuvimos trabajando anteriormente, ¿ya? Entonces aquí es un poco más complicado ir viendo la variación entre uno y otro, ¿ya? Pero si calculamos para la base y la altura cuál es su cambio, vamos a poder calcular, ¿cierto? Cuál es el total, ¿ya? Veamos acá entonces. Ya, nos piden para la fase 4, que es la que viene inmediatamente a continuación, ¿cierto? De los que ya nosotros tenemos. Ya sabemos que en el caso de la base van aumentando de 2 en 2, ¿ya? Como en el caso de la fase 3 tenemos 5, si aumentan 2, ¿cierto? Deberían ser 7 de base, ¿sí? En el caso de la altura van aumentando de 1 en 1. Para la fase 3 tenemos que son 4, si lo aumentamos en 1, ¿cierto? Deberían ser acá 5, ¿ya? Y podemos calcular el total, 7 por 5, ¿cierto? Son 35 que debería tener la fase 4, ¿ya? Aquí ya se empieza a complicar, ¿cierto? Un poco para la fase 10 y la fase 100, ¿cierto? Lo que podemos hacer es saltar directamente a la fórmula, ¿sí? Aquí nosotros ya sabemos, y aquí es cierto donde algunos han tenido problemas, me han estado preguntando, cómo nosotros llegamos a la fórmula general, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Si van aumentando de 2 en 2, entonces nuestra fórmula tiene que llevar, ¿cierto? 2 por n, ¿cierto? Porque estamos sumando sucesivamente 2 más 2 más 2 más 2, ¿cierto? Dependiendo del número de la fase, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver si hay que sumar o restar algo acá? ¿Ya? Lo que podemos hacer es comprobar para nuestras primeras fases, ¿ya?
Entonces, para la fase 1, lo voy a escribir acá abajo que tengo espacio. Para la fase 1, ¿ya? Si yo reemplazo en la fórmula, debería quedarme 2 por 1, ¿cierto? Y ese 2 por 1 si lo calculo me da 2. Pero ¿cuál es el resultado que yo debería obtener? Debería obtener 1, ¿cierto? Eso es lo que debería entregarme la fórmula que me resuelve, ¿cierto?, todos los cuadrados de la base. Como no coincide con ese valor, nosotros tenemos que aquí agregar, si este número que me dio aquí, al reemplazar en el 2 por 1, ¿cierto?, 2 por n, si es mayor, entonces tenemos que restar. ¿Ya? Entonces, si yo hago la resta, el 2 menos 1, ¿cierto?, debería ser 1, ¿ya? Entonces la fórmula me va a quedar 2 por 1 menos 1, y ahí en ese caso, ¿cierto?, debería coincidirme con el valor que yo tengo que conté, ¿cierto?, dentro de nuestra secuencia. Entonces en este caso 2 por 1 es 2, menos 1 me da 1. Y ahí coincide, ¿cierto?, con el valor que corresponde a la primera fase, ¿ya? Si queremos comprobar, podemos ver, por ejemplo, para la fase 2 que tenemos acá, fase 2, ¿cierto? Si yo reemplazo en la fórmula que acabo de hacer, que aquí dijimos que era 2n menos 1, ¿cierto? Para la fase 2 debería ser 2 por 2 menos 1, ¿cierto? 2 por 2 son 4, menos 1, 3. Entonces en este caso coincide, y en este caso también coincide, ¿cierto? Que es el valor que tengo para la fase 2, ¿ya? Y podríamos ver, por ejemplo, para la fase 3 para que quede más claro. Fase 3, ¿cierto? La fórmula dijimos es 2 por 3 menos 1, ¿cierto? 2 por 3, 6, y menos 1 me da 5, ¿cierto? Coincide con el valor que corresponde a la fase que habíamos considerado antes, ¿ya? Entonces ahí me queda la fórmula para los cuadrados de la base. En el caso de los cuadrados de la altura, ¿cierto?, van aumentando de 1 en 1, ¿ya? Entonces debería ser 1 por n, o también lo podemos dejar simplemente como n, ¿ya? 1 por n, o solamente n, es exactamente lo mismo, ¿ya? N, ¿ya? N corresponde al número de la fase. Entonces si yo voy reemplazando, por ejemplo, para la fase 1, me va a quedar solamente 1, pero debería darme 2. Entonces, como es un número mayor, yo tengo que sumarle acá más 1, ¿cierto?, para que coincida con el cálculo que tenemos de nuestra fase de la altura, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo para la fase 1, 1 más 1 me dan 2, corresponde. Para la fase 2, 2 más 1, 3. Para la fase 3, 3 más 1, 4, y así sucesivamente. Entonces, esa sería nuestra fórmula, ¿cierto?, para la altura. Y ya tenemos, ¿cierto?, nuestra fórmula, perdón, para la base. Entonces ahí tenemos que reemplazar, ¿cierto?, para poder calcular los otros valores que nos piden para la fase 10 y para la fase 100. Ya, calculemos entonces primero antes de llegar al total de cuadrados con la fórmula, ¿ya? Entonces en el caso de la fase 10, si yo reemplazo 2 por 10 son 20, menos 1 deberían ser 19, ¿cierto? Y para la altura, ¿cierto?, 10 más 1, 11. Y si yo hago la multiplicación, 19 por 11, ¿cierto?, deberían darme 209 cuadrados, ¿ya? En el caso de la fase 100, reemplazamos ahora directamente nuestra fórmula que calculamos. 2 por 100 son 200, y menos 1, 199. Y para la altura, ¿cierto?, serían 100 más 1, serían 101. Y si hacemos la multiplicación, tal como en los casos anteriores, base por altura, ¿cierto?, 101, debería darme la cantidad total de cuadrados para este caso, que serían 20.099, ¿ya? Ahí tenemos completado para la fase 10 y para la fase 100, ¿cierto?, con la fórmula. ¿Cómo lo hacemos para el total de cuadrados? ¿Cómo lo hacemos con la fórmula? Tal como lo hicimos, ¿cierto?, con el caso de los cuadrados anteriores, ¿ya? Si yo multiplico la base por la altura, o altura por base, ¿cierto?, debería ser la misma. Entonces, en este caso, yo hago la multiplicación, 2n menos 1 por n más 1, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar en este caso escrito de esa forma, solamente la fórmula general para el total de cuadrados, ¿ya? Si yo multiplico, llegamos a la fórmula de la base, llegamos a la fórmula de la altura, ¿cierto? Lo podemos dejar expresado como una multiplicación de ambos resultados, ¿cierto?, para calcular el total de cuadrados, ¿ya? Entonces, para estos dos ejemplos, como estábamos viendo, ¿cierto?, vamos calculando tanto base y altura, ¿ya? Si hacemos la multiplicación de ambas,
nos va a ir dando el total de cuadrados, ¿cierto? O el total de elementos que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Recuerden que pueden hacer sus consultas a través de cualquiera de las plataformas, el correo, el chat de Teams o el foro de ambiente de aprendizaje. Están, ¿cierto? Ya disponibles las guías para que ustedes puedan trabajar.